Cuando tú estás acostumbrado a comer de una manera en tu casa, desde pequeño, un ejemplo, alguna variedad de comida con algún tipo de condimento, entonces, ¿qué sucede? Ya tu organismo se acostumbra a comer eso mismo, siempre. Por eso es que ustedes ven que un ejemplo dicen, no, yo como comida de la abuela, es buena, o el sazón de mi mamá, el final. Claro, es el final porque tú te criaste comiendo eso siempre. Entonces, siempre va a comer lo mismo. Entonces, ya cuando tú te independices, o sea, ya cuando creces, que te cases o vivas solo, lo que sea, entonces tú vas a comer eso mismo. Entonces, eso es la herencia familiar. La herencia familiar a nivel de comida. Entonces, si tú tienes diabetes, si tienes la presión alta, tú vas a tener eso mismo, tú vas a tener ese mismo padecimiento con la proteína. O sea, la proteína te va a hacer daño si tú tienes ese tipo de enfermedad. Aumento la inflamación. ¿Qué aumenta la inflamación? Bueno, la inflamación la aumenta. Comer demasiada proteína hace que los riñones trabajen más. Hacen que trabajen más. ¿Por qué hacen que trabajen más? Porque tú le estás metiendo, no es que tú le estás metiendo carbohidratos, o sea, no es que tú le estás metiendo proteína al cuerpo. Tú le estás metiendo carbohidratos y ya los riñones están cansados de los carbohidratos. Entonces ya están forzados. Pero nunca metiéndole más proteína que carbohidratos, se van a cansar los riñones. ¿Entiendes? Porque los riñones lo que van a hacer es que van a colar todo eso y te lo van a meter al músculo. ¿Entiendes? Por eso es que existen. O sea, si tú vas al supermercado, un ejemplo, tú ves que el supermercado está lleno de carbohidratos, no de proteína. La proteína nada más es un ejemplo en la carnicería. Y la carnicería es más chiquita, es el departamento más pequeño del supermercado completo. Y ahí es que está toda la proteína. ¿Entiendes? Entonces, donde hay más ganancia de los supermercados, no es en la proteína, sino son en los carbohidratos, lo que se llaman productos con commodity. ¿Qué son un producto con commodity? Un producto con commodity es el producto que se aleja de su forma natural. ¿Cómo se va a alejar de su forma natural? Bueno, haciéndole más condimento. ¿Me entiendes? O sea, un ejemplo, el maíz. Hace otra cosa derivado del maíz. Entonces, el commodity es todo lo que se le agrega al maíz, que no es maíz nada más. ¿Entiendes? El commodity es todo lo que se le agrega a algo natural que no es natural. Es el commodity. Entonces ahí es que los supermercados ganan. Y no tanto los supermercados, sino vamos a decir la industria. La industria, vamos a decir, del comercio. Pasando un ejemplo, desde la agricultura. Vamos a decir de la agricultura. Pasando a agricultura, factoría, eh, eh, un ejemplo al por mayor, ¿verdad? Detalle y ya consumidor final. Esa cadena de industrialización gana es metiéndole más condimento a lo que se aleja de lo natural. Entonces, por eso es que existen, un ejemplo, en los países desarrollados hay más enfermedades. ¿Por qué hay más enfermedades? Porque el desarrollo de un país se bala de qué? Del consumo. Entonces, si tú no consumes, ¿cómo se va a desarrollar un país si tú no consumes? Entonces, por eso es que hay que consumir más carbohidrato que la proteína realmente. Porque la proteína es cara en toda parte del mundo. La proteína es cara. ¿Entiendes? Un ejemplo, si tú vas a Japón, tú ves que esa gente lo que comen es más huevo que otra vaina. Más huevo que otra cosa, más huevo que otra cosa. ¿Por qué? Porque ahí consumen proteína y es una de las proteínas más baratas. ¿Entiendes? Entonces tú ves que ellos hacen todo con huevo, todo con huevo, todo con huevo. Pero tú ves que toda la comida carecen de proteína. Un ejemplo, los sushi. Coño, sushi, bueno, está bien, sí, pero el sushi, tú ves que tiene una filita de proteína que tiene nada más. Y tú ves el arroz, mucho esto, mucho lo otro. Pero la proteína siempre carece en toda parte del mundo. O sea, es cara, es muy costosa la proteína. Entonces, por eso es que tú vas a ver que tus riñones se van a dañar, porque tú crees que estás comiendo proteína. Un ejemplo, cuando consume cualquier tipo de alimento. Eh, yo veo un ejemplo cuando veo el supermercado que veo a la gente con un carrito lleno de vaina.
y tú vas con 3 paqueticos de carne. Lo más importante es la carne, pero ellos nada más se llevan 3 paqueticos, ¿me entiendes? Entonces tú dices, no, gasté $300, gasté $400 en una compra. Sí, pero en realidad, lo que tus riñones van a colar es los 2 paqueticos de carne que tú compraste nada más. ¿Entiendes? Los 2 paqueticos de carne nada más. Después todo eso es commodity, 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 que te mantiene lleno, inflamado, porque la inflamación es el sinónimo como de, como que tú te llenaste. Coño, estoy lleno, pero es inflamado que tú estás. Porque si tú te metes, un ejemplo, 100 gramos de proteína, tú no te vas a inflamar. Un ejemplo, yo esta mañana me metí 2 scoops de proteína, de la Isopure, de la que es cero carbohidratos, 2 scoops que son 50 gramos. Y yo no sentí esa vaina. ¡Frup! De una vez, bajó así, plan. De una vez bajó. Pero métete, un ejemplo, 50 gramos de carbohidratos. Que 50 gramos de carbohidratos, tú lo vas a sentir, tú vas a decir, mierda, estoy lleno, mierda. Comí mucho, pero comiste mucho ¿de qué? Eso es igual cuando te invitan a comer a un sitio. Ah, ven a comer a mi casa o ven a comer allí. Pam, 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 pam. Cuando tú ves la mesa, 7 platos en la mesa. Sírvete de lo que tú quieras. Pero la proteína es allá, que está a kilómetros. Que tú siempre tienes que pedir, pásame la carne. Porque la carne nunca está de que cerca. Pásame la carne. Y la carne ya tú sabes. Cuando tú coges ese plato de carne, todo el mundo te mira así. Porque tú cuentas tú el que está en la mesa. Y tú cuentas cuántos son. Y tú cuentas los pedazos de carne. Y fácilmente hay uno impar. Y tú dices, mierda, pero no me puedo echar 2. Es uno. Es uno normal. Entonces, la proteína siempre carece. Razón número 2. La proteína genera desechos nitrogenados, urea y amoníaco, que deben eliminarse por la orina. Si el riñón no funciona bien, entonces se va a acumular en la sangre y ahí eso te va a traer problemas. Pero en realidad el riñón no va a generar bien, o sea, no va a funcionar bien porque tú no le estás metiendo la suficiente proteína. O sea, ya cuando viniste a comer proteína, ya había comido demasiado carbohidrato. ¿Entiendes? Entonces, al comer demasiado carbohidrato, ya va a ser un problema el poder funcionar bien. ¿Entiendes? Entonces, tienen que bajar los carbohidratos y subirle más la proteína. Por eso vemos un ejemplo, yo siempre veo en el gimnasio, la gente que llega, un ejemplo, en sobrepeso, que le ponen una dieta, pan, le quitan carbohidratos, le quitan esto y lo otro, guau. Un ejemplo, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, yo lo veo flaco. Yo digo, wow, pero un ejemplo, una mujer, vamos a decir, que tiene glúteos, o sea, que se ve bien, pero tiene, un ejemplo, mucha barriga. Cuando tú la ves de que a los 3 meses, tú la ves flaca entera, sin culo, sin nada. Y yo ven acá, pero esta mujer llegó ready. ¿Por qué? Porque cuando tú le suspendes el alimento, tú no le puedes suspender, tú no le puedes suspender la proteína. Tú tienes que compensar lo que tú le estás quitando de carbohidrato, se lo tienes que poner de proteína. ¿Entiendes? Un ejemplo, son 2000 calorías al día por no mantenerse. Entonces tú lo que tienes que hacer es que, si le va a quitar los carbohidratos, medir cuánto que mide eso de calorías y subírselo de proteína. Entonces ahí tú vas a mantener un balance de que el cuerpo siempre se va a mantener bien porque tú le estás dando sus 2000 calorías de mantenimiento, se la estás poniendo de proteína. ¿Qué es mucha proteína? Bueno, pero que tú te estás metiendo mucho carbohidrato. Entonces, si te estás metiendo mucho carbohidrato, métete mucha proteína. Eso es lo mismo, si tú te quieres mantener con un peso. Porque eso es lo que yo digo, de que el déficit calórico, eso no existe, el déficit calórico. Porque que nadie quiere estar de que flaco, de que en déficit. ¿Qué déficit de qué? El déficit es porque tú no quieres comer proteína. ¿Me entiendes? O sea, el déficit viene ahí. Porque si tú te mantienes con tus 2000 calorías de mantenimiento con proteína, tú no vas a tener déficit, ni te va a demacrar, ni te va a ver de que raro. Tú te vas a ver normal. ¿Tú entiendes? Porque tú tienes tu proteína ahí. Pero por eso la gente me pregunta, Alberto,
¿qué es proteína o qué son carbohidratos? Yo le digo, los carbohidratos es todo lo que no es carne y proteína es todo lo que es carne. La razón número 3 es el riesgo de deshidratación. Yo me he dado cuenta, un ejemplo, cuando yo consumo los aminoácidos, que son las partículas de la proteína, que un ejemplo la consumimos en el gimnasio, o sea, el que esté entrenando la consumen porque necesita hacer una síntesis proteica mayor, entonces necesita más. Yo me doy cuenta que los labios me ponen blanco, como deshidratado. Entonces necesito más proteína, o sea, necesito más líquido. Entonces el mismo organismo, por lo menos a mí, me lo avisa. O sea, me avisa que necesito más líquido. Por ejemplo, cuando yo me como 400 gramos de carne o 400 gramos de pechuga o de pescado, o sea, el cuerpo me pide más líquido, más líquido, más líquido. Por eso, un ejemplo de cuando tú comes carbohidratos, tú casi no tomas agua. ¿Por qué? Porque en los carbohidratos está el agua. O sea, el carbohidrato es más agua que otra cosa. Porque un ejemplo, el arroz, tú no le echas agua. Recuérdate que el arroz tú lo haces mitad y mitad. Si tú le echas un ejemplo mitad, un vaso de arroz, tú tienes que echarle 2 vasos de agua, porque si no, no crece el arroz. Entonces, cuando el arroz crece, ¿qué es lo que tiene adentro? Es agua que tiene adentro. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que sucede. Cuando tiene, o sea, tú te estás metiendo agua, por eso el que consume carbohidratos no tiende a deshidratarse. Por eso tú ves la gente así grande, pero eso es agua con grasa y todo mezclado ahí arriba, ahí adentro. Entonces, por eso es la piel se estira, ¿me entiendes? Se estira, y tú te ves grande, pero tú lo que tienes es grasa y agua mezclado ahí en los tejidos liposos, vamos a decir, que se dice. Entonces, cuando tú consumes mucha proteína, tú tienes que consumir más agua, por lo menos 3 litros de agua diaria. Entonces, cuando tú te levantes, tú vas al lado de la cama, tú vas a dormir con 1 litro de agua. De eso que es 1 litro así. Cuando tú te levantes, te despiertes, plan, te metes medio litro de agua, plan, medio litro de agua. Eso te va a mandar al baño de una vez, ¡fu! Cuando tú vayas al baño que orines, ¡ran! Tú vuelves a la cama, o sea, a la habitación, y te metes medio litro más. Ya tú, antes de salir de tu casa, antes de desayunar, antes de hacer cualquier cosa, ya tú tienes 1 litro de agua en el organismo. ¿Me entiendes? O sea, ya tú estás avanzado. Entonces ya ahí tú te puedes comer la proteína, puedes todo. Entonces la proteína, el agua va a absorber la proteína y eso va a ser un componente maravilloso que te va a servir para tu desempeño diario. La cuarta razón es el aumento de ácido úrico. El aumento de ácido úrico causa, un ejemplo, hay un mito que dicen que el ácido úrico, la proteína que causa el ácido úrico, pero yo he comprobado que el ácido úrico lo causa el carbohidrato. ¿Entiendes? El carbohidrato que causa el ácido úrico. Porque cuando yo, un ejemplo, como salsa de tomate, como cosas así, de una vez me salen bolas en los pies. Pero si yo consumo proteína y grasa nada más, los pies se me limpian. O sea, se me pone limpiecito. Entonces, para mí, la proteína no causa ácido úrico, sino el exceso de carbohidrato. Lo que pasa es que tendemos a confundir la proteína con el carbohidrato, como confundimos la finanza, el pasivo y el activo. Cuando consumimos el pasivo y el activo, es lo mismo que cuando consumimos carbohidrato y proteína. Es lo mismo. O sea, que tú te estás comiendo una cosa y es otra. Te comes una cosa y es otra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te comes la proteína y te la comes con salsa de tomate o te la comes con condimento extraño, como decíamos, la herencia familiar, con unos aceites raros o algo raro, entonces tú dices, wow, tengo un ejemplo los pies con bolitas, que sé yo qué. Pero no es eso, es el condimento que tú le estás poniendo a
el condimento que tú le pones a la proteína. ¿Me entiendes? Por eso, un ejemplo, tú ves que los españoles se quillan cuando, o los italianos se quillan cuando tú le mezclas la carne con otra cosa. Porque ellos dicen, un ejemplo, no, es que eso se come solo. O sea, tú tienes que comerte eso normal para tú sentir el sabor real de la carne. Por eso, un ejemplo aquí, un ejemplo en República Dominicana, a mí no me gusta comer de que reguisada. O sea, un ejemplo, carne de reguisada por ahí. Porque tú ves eso prácticamente negro en la salsa. Tú no sabes qué le echaron a eso. Tiene un buen sabor, es verdad, ok. Pero ¿qué tiene adentro? Entonces, cuando tú comes, ponte a ti, qué sé yo, 200 gramos de esa carne, 100 gramos de esa carne. Tú ves que los pies se te explotan de una vez. Pam, 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 pam. Tú dices, mierda, la carne me explotó los pies. Porque yo escucho mucha gente que dice, la carne de res me da ácido úrico. Ajá, te da ácido úrico. La carne de res, seguro. No es la carne de res, es lo que tú le echas a la carne de res. El condimento que tú le estás echando a la carne de res es que te da el ácido úrico. La quinta razón por la que comer mucha proteína daña el riñón, según los mitos, es porque cuando ya tú tienes el riñón dañado crónicamente, el doctor te manda a comer poca proteína porque ya el riñón no puede procesar bien la proteína. Entonces te daña, o sea, ya tú no puedes ya consumir más eso. Pero es como te decía en los puntos uno, en la razón 1, 2, 3, 4, es porque consumiste mucho carbohidrato. Entonces, al comer mucho carbohidrato, ya dañaste el riñón. Entonces ya no puede comer proteína porque la proteína lleva un proceso noble de todo. Entonces, al tú ya dañarlo, entonces ya no puede consumir ya proteína. Entonces, es necesario comer más proteína que carbohidrato y que grasa. Entonces, nunca se liga el carbohidrato y la grasa. Siempre es carbohidrato y proteína. No, siempre es proteína y grasa. Y el carbohidrato en poca porción con la proteína sin grasa. Carne blanca, pescado blanco, cosas así. Es lo que debe consumir.